Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos bienvenidos. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios, analizando las Escrituras a través de estos estudios que le titulamos Parafraseando el Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar con el estudio número 13 y vamos a empezar la lectura en el capítulo 17. Ahí vamos a entender muchas cosas de lo que se habló en el estudio número 12 del capítulo 16. Y aquí se van a dar cuenta por qué les hablaba yo de esa gran ciudad del Vaticano, que la Biblia lo reconoce como el Vaticano, que es la gran ciudad. El mundo sabe que es el Vaticano, pero nosotros aquí la Biblia lo conoce como la gran ciudad. Y vamos a analizarlo. Y yo sé que les va a aquellos católicos que de verdad aman a Dios, al analizar la Escritura se van a dar cuenta que siempre han vivido bajo engaño, porque la Escritura les va a mostrar que es verdad lo que les estoy exponiendo. La misma Escritura. Por eso yo les invito que cada que empiecen a mirar sus videos, los estudios estos, tengan su Biblia a la mano para que así puedan ustedes ir entendiendo con más claridad. Bueno, voy a dar inicio al estudio número 13 y el capítulo número 17. Tiene como título Condenación de la gran ramera. Condenación de la gran ramera. Oigan, ramera sabemos que es una prostituta, una que se mete con uno y con otro. Y vamos a ver aquí a qué se está refiriendo. Dice así la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oiga, esto le fue dicho a Juan. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, ya las habían vaciado las 7 copas, ya habían pasado el juicio. Y dice que aquí el ángel le dijo a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, Dios guardó su ira al último a la Iglesia Católica para desintegrarla. Y por eso todo el proceso de los estudios de aquí de Apocalipsis es para advertirles que salgan de ahí, que no adoren esa bestia, que no obedezcan enseñanza de hombre, sino la doctrina de Cristo. Y dice así. Entonces el ángel le dijo a Juan que fuera, que le iba a mostrar la sentencia de la gran ramera, que está sentada, dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oiga, esa ramera está sentada sobre muchas aguas. No es una mujer. Representa a una mujer, como la iglesia no es una mujer, pero representa como si fuera mujer, pero es una iglesia, ¿verdad? Entonces aquí habla de esa ramera y dice así: con la cual, o sea, con esa ramera han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que con ella se han metido todos los reyes de la tierra, la tienen como su amante, todos. Y nada más, no hacemos más de echar un análisis. Donde quiera que llega este representante, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben todos? Ese es el amante. Es el líder, esa cabeza de esa iglesia.
es amante de todas las naciones, de todos los reyes se meten con ella. La adoran, la reciben, se le inclinan y le dan regalos, así como lo menciona, como un amante. Y dice que ellos fornicaron, los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra, o sea, todos los miembros de la iglesia católica, se han embriagado con el vino de su fornicación. Se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es que se han embriagado? Una persona que se embriaga no está consciente de él. O sea, no conoce, no sabe nada. Una persona que se embriaga está inconsciente. Y aparte, esa persona está inconsciente, pero también esa persona, dentro de él, está feliz. Porque si no estuviera feliz, no siguiera tomando, no buscara lo demás. Porque el vino le da alegría. Por eso Jesús mandó que tomaran vino, pero no que se embriagaran. Porque el vino tiene propiedades curativas. El vino te alegra cuando estás entristecido por cosas así. Te alegra. Pero no es para que abuses de él. Porque ya entonces ya vienes a ser una persona adicta. Borracho. Bueno, entonces aquí dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir? Que están inconscientes, no saben, son ignorantes y están felices. Están felices así como los hacen sentir. Así como el borracho, que el alcohol lo hace sentir feliz, pero está inconsciente, es un ignorante, no sabe que se está destruyendo, pero él está feliz. Así están los católicos, así los engañan, que están siendo infieles a Dios, están fornicando. O sea, fornicando quiere decir meterse con alguien que no les pertenece, porque tú le perteneces a Dios, Dios te creó, y no porque le perteneces a Él porque seas su hijo, no, le perteneces a Él porque Él te creó. Pero Dios, cuando nosotros somos obedientes a su mandato, Dios nos da el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Cuando recibimos al Espíritu de Cristo, es cuando entonces venimos a ser hijos de Dios. Y entonces sí le pertenecemos ya como hijos, no como creación, como una propiedad cualquiera, que la puedes vender o la puedes regalar o se te puede destruir. No. Entonces aquí dice que los reyes de la tierra se meten con ella. Ya les expliqué a qué se refiere. Los moradores de la tierra se embriagan. O sea, están inconscientes, están en ignorancia. ¿Y con qué se embriagan? Con el vino de su fornicación. Son felices. Se sienten felices. Y por eso dice que por eso es que viene esa sentencia contra ellos. Así que si eres católico, yo te invito a que busques a Dios de todo tu corazón. Y cuando dice de todo su corazón, no se refiere a esta bola de carne que bombea la sangre. Se refiere al corazón del alma, que es tu mente, tus emociones, tu entendimiento. Con todo tu entendimiento que busques a Dios, ahorita que tienes tiempo. Porque cuando Cristo venga, es cuando entonces se va a cerrar la puerta y ya no va a haber salvación. Así como se cerró la puerta cuando Dios mandó a Noé que construyera el arca. Dice la Biblia que Dios le cerró la puerta a la arca, no la cerró Noé. Y también así como Jesús nos habla en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, dice que ellas tenían sus lámparas encendidas y tenían aceite extra. Esas son las iglesias espirituales. Y las insensatas tenían aceite, pero nada más para el gasto. Eso es lo que hacen las religiones, que nomás tienen palabra para ese momento, pero es en un ratito y se les pasa y se les olvida. Pero no tienen ese aceite extra que los está manteniendo siempre encendidos. Nomás se encienden cuando van al templo, allá bien espirituales, aleluya, brincando y todo, pero salen de ahí y se les olvida. No tienen nada en su mente. No tienen esa palabra viva, porque la palabra es espíritu.
El aceite es símbolo del Espíritu. El aceite es el que se usa para las lámparas para que enciendan. Esas mujeres insensatas representan esas religiones, todas esas religiones que no viven conforme a la palabra. Usan palabra, tienen luz, pero no tienen el extra. Son insensatas y no van a estar prevenidas, porque dice que cuando llega el novio, dice que a las insensatas se les apagan las lámparas, y entonces les dicen a las prudentes que les den de su aceite extra que tienen. Y le dicen, no, dice, para que no se nos acabe ni a ustedes ni a nosotros, dice, mejor vayan con los que venden. Y no les dieron. Y dice que las prudentes ahí estuvieron con sus lámparas encendidas y con su aceite extra. Y cuando fueron las otras a comprar aceite, cuando llegaron ya para prender sus lámparas otra vez, ya el novio había venido y se había cerrado la puerta. Y dice que las novias, las prudentes, las insensatas, perdón, tocaban la puerta, decían, ábrenos, ábrenos. Y ya se había cerrado la puerta. No las conozco, dijo. Entonces, eso representa esa puerta de salvación. Que ahorita, mientras la iglesia, esas prudentes representan la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo. Que mientras la iglesia esté aquí, todavía está dando luz. Yo soy miembro de la iglesia local de Cristo. Soy cabeza, soy pastor, pero soy luz. Te estoy dando esa luz porque yo tengo luz. Porque agarro el aceite y lo tengo y prendo mi lámpara y está prendida para seguirte iluminando. Entonces, mientras esté la iglesia aquí, está esa luz. Por eso allá, lo que leímos también en Apocalipsis, ¿verdad? Que el diablo representa las tinieblas y no puede, eso es lo que le impide a él. Mientras está la luz, las tinieblas no pueden manifestarse hasta que la luz se vaya. Entonces, por esa razón el anticristo dice que no puede venir y empezar hasta que la iglesia sea quitada, porque eso es lo que le estorba, la luz. Él no puede soportar la luz. Y entonces esa representa la puerta. Por eso, si eres católico, te invito a que con todo tu corazón, o sea, tu entendimiento, leas la escritura, busques de Dios. Y si tienes alguna pregunta, de verdad, llámame. Para mí es un placer exponer la palabra. No sabes cuánto vales para Dios en Cristo, pero sin Cristo no vales un cacahuate. Entonces yo te invito a que le des valor a tu vida, y ese valor te lo da Cristo solamente. Y Dios me ha dado a mí esa habilidad, ese llamado, ese poder, porque dice la Biblia que Dios a los que llamó nos hace ministros competentes. Ministros competentes, no cualquier pelele ahí, cualquier impostor, no. Sino que sabemos lo que hablamos. Y yo te invito, si eres católico, quien quiera que seas, llámame y invítame. Yo puedo ir a donde quiera que sea para exponer, junta gente que quieran escuchar, y yo con gusto, créemelo, con gusto voy a exponerles la palabra, no a imponerles la palabra. Todas las religiones imponen la palabra, a fuerza la imponen, pero la palabra no es para imponerla, es para exponerla. O sea, exponerla quiere decir exhibirla, y ya tú escoges, ya que la miraste, si sabes lo que te conviene y todo, tú escoges. Pero en cambio la religión no, la religión te lo impone. Entonces, y para mí sería un privilegio exponerte la palabra a ti que estás allá escuchándome, que eres católico. Créemelo, porque Dios no quiere que se pierdan. Dice que no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y porque amó al mundo, Dios no ama a los pecadores, los amó. Y porque los amó, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero cuando tú desprecias la palabra, cuando desprecias a Cristo, desprecias a este siervo de Dios, estás despreciando a Cristo. Y por lo tanto, te vas a perder. Te haces enemigo de Dios. Y Dios quiere que te arrepientas. Bueno, seguimos aquí.
el ángel le mostró a Juan, dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, ya les expliqué a qué se refiere. Los moradores de la tierra, pues todos son los que adoran a la bestia, son los católicos. Católico quiere decir universales, únicos, porque los únicos que no adoran a Dios son aquellos que se van a perder. Dice verso 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, aquí vemos cómo Juan le fue por medio del ángel de las 7, que tenía uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Dice que lo llevó en el espíritu al desierto, y cuando lo llevó, miró a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Escarlata quiere decir entre rojo y negro, morado oscuro. Y si ustedes analizan, ¿quién usa ese color? Y dice: sobre una bestia escarlata. O sea, es el anticristo, llena de nombres de blasfemia. Llena de nombres de blasfemia, dice. O sea, nombres que ofenden a Dios, que insultan a Dios. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas. Esa mujer que estaba sentada sobre la bestia escarlata se está refiriendo, la mujer se refiere a la iglesia, la bestia se refiere al anticristo. Quiere decir que el anticristo está en esa mujer, en esa bestia. Y luego dice que habla del vestuario que tienen. Dice que la bestia era escarlata, ese era el vestuario que usa, color púrpura, color rojo, negruzco, morado oscuro. Ese es el color. Ese es el color que usa esa bestia. Y también la mujer. Dice: vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Sentada, ¿qué quiere decir? Que esa mujer está siendo guiada por esa bestia, esa mujer. O sea, esa iglesia está siendo guiada por el diablo, pues. Esa mujer es esa iglesia. Dice: y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego dice: y la mujer, oiga, y la mujer, o sea, la iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro. Así estaba la mujer, adornada de oro. Vayan ustedes a la Ciudad del Vaticano, entren allá donde se encuentran el Papa, y todos ellos verán cómo viven, verán cómo está de oro todo eso, lo que tienen allá. Dice que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y miren lo que dice: y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones. Abominaciones quiere decir detestable, lo que tenían dentro. ¿Qué cosa es lo que tienen en ese cáliz? Cáliz, ya saben, el cáliz es la copa
de oro que usa el sacerdote, el papa y todos ellos, líderes de las iglesias católicas, usan ese cáliz, es de oro. Y ese cáliz, por eso dice aquí que la mujer tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué cosa es lo que hay en ese cáliz? Bueno, no, ellos le echan vino ahí, y ese es cuando Jesús levantó la copa, dijo: esta es la copa, esta es mi sangre, dice. Levantó la copa y la subió: esta es mi sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacen los católicos, los sacerdotes, el papa? Que en el cáliz, cuando celebran ellos según comulgar, dicen ellos: vamos a comulgar. Quiere decir que van a tomar la galletita esa, la hostia, y el vino. Por eso está el cáliz. El cáliz está lleno de vino. Y luego, ese cáliz dice que son abominaciones, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Fornicación quiere decir que es infiel. ¿Por qué? Esa fornicación, esa llenura de ese cáliz, es el vino que supuestamente el sacerdote, cuando lo levanta, como les dije en estudios anteriores, allá el monaguillo, el que les ayuda, está por atrás y suenan una campanita. Y cuando suenan esa campanita, cuando él sube la copa, en ese momento él dice unas palabras en latín. Y ahí es donde se está convirtiendo literalmente el sacerdote con esas palabras, o el papa con esas palabras, está convirtiendo el vino en la sangre de Cristo. Y el pan igualmente, cuando agarra la galletita esa, la hostia, que le dicen ellos, y ya la levanta, y luego se oye otra vez la campanita, y lo mismo, con esas palabras en latín, dice que en ese momento la parte, y ya dice que se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo. O sea, esa es una blasfemia, porque no es literal, es algo simbólico nada más, y ellos lo tienen literal. Por eso es que ellos, cuando Jesús dijo: el que no toma mi sangre y bebe y come mi carne, no pueden tener parte en el reino de Dios. Pero no se refería literalmente a que tomaras la sangre si no eres vampiro, ni eres caníbal para que comas carne humana. No, sino que es algo alegórico. Se estaba refiriendo el vino se refería a la sangre de Cristo. El color, pues, por el color. El vino normalmente es rojo, porque la uva es roja, la uva natural, la primera uva es roja. Ya después se hicieron injertos y tantas cosas, ¿no? De más colores, pero la uva natural es guinda, roja, color púrpura. Entonces, y cuando se hace el vino sale rojo. Entonces representa la sangre de Cristo. Jesús agarró la copa y la bendijo y dijo: beban todos de esta, dice, que por ustedes es derramada, esta es mi sangre. Pero no es que literalmente era su sangre, sino estaba representando su sangre. Y ellos no, ellos creen literalmente que es la sangre. Esa doctrina se le conoce como la doctrina de la transubstanciación. Ese es el nombre de esa doctrina, de esa enseñanza, la transubstanciación. Entonces, seguimos acá. Dice: y en su frente, dice que la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano el cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué nombre es el que ustedes miran que tiene allá arriba? Acá el Papa es el único que tiene el nombre allá, cuando se pone ese gorrote grandote y dice vicario. ¿Y saben lo que quiere decir vicario? Vicario quiere decir que está
es el representante de Cristo aquí en la tierra. Eso quiere decir vicario. Y él tiene ese nombre acá, que es el vicario. Él es el Cristo, nada más está en él. Él es el único representante de Cristo. Por eso es que la iglesia se llama católica. Y si no saben lo que significa católica, quiere decir única o universal. Eso fue cuando Constantino le puso ese nombre. Allá en el año, fue en el año 310, fue cuando surgió ya el nombre. Porque empezó en el año 289, cuando empezó a recibir la doctrina, Constantino, el que fundó esa religión. Su madre se convirtió al cristianismo, y eso fue cierto. Su madre, y ella fue la que le empezó a hablar a Constantino. Pero aquel era el emperador, era el rey. Entonces él iba sobre el dinero, sobre conquistar. Y vio que se le hacía bueno, y pues miren lo que hizo. La religión católica es la que tiene más dinero en todo el mundo. Bancos, negocios, cadenas de tiendas y todo son de ellos. Como el Banco de América, simplemente es un banco que pertenece a ellos. Un banco muy reconocido mundialmente, el Banco de América. Entonces aquí vemos cómo dice que esa mujer estaba vestida de púrpura, y dice que en su frente tenía este nombre blasfemio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea, la madre de todas las demás religiones que dependen de ahí. ¿Por qué? Porque de ahí salieron. Vemos, por ejemplo, la iglesia luterana, que fue formada cuando Martín Lutero fue el que se levantó en contra del clero católico, pero siguieron con las mismas. O sea, cambiaron ciertas cositas nada más, pero siguen en lo mismo. Y dice la Biblia que el que se hace transgresor de un solo estatuto de la ley, se hace acreedor de toda la ley. Con un estatuto que viole, se hace acreedor de toda la ley. Entonces, la palabra se va a cumplir 100%, como está escrita. Y aquí entonces vemos cómo ese tiene ese nombre: Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones. Ese nombre que tiene acá, vicario, como les dije. Entonces, esa es una abominación, una blasfemia, porque él no es el enviado de Cristo o el representante de Cristo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La mujer estaba ebria de la sangre de los mártires, porque ellos mandaron matar mucha gente, y hasta la fecha hay lugares allá, en lugares indígenas, en Chiapas, donde han hecho matazón de hermanos cristianos cuando reciben la palabra, porque ellos tienen sus tradiciones, hacen grandes fiestas en los pueblos, y eso es en todo lugar. En los ranchos, de la mayoría de los estados tienen sus patrones, les dicen, el patrón de la ciudad. Y aquí dice que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. O sea, como mataron a los santos, como leímos allá del ángel cuando se abrieron los sellos, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Que le había dado a beber sangre, porque así había matado a sus santos. Y dice: y cuando la vi, quedé asombrado con grande asombro. O sea, cuando Juan miró, dice que quedó asombrado con grande asombro. Ahora, déjenme decirles que la iglesia católica todavía no estaba cuando Juan estaba escribiendo esto. Porque Juan tendría, yo creo que unos 80 años, 100 años, si acaso. Y la iglesia católica surgió en el año 289. Y oficialmente se le puso el nombre de Católica Apostólica Romana en el año 310 aproximadamente. Entonces, Juan todavía no la conocía, todavía no surgía. Pero él se quedó asombrado porque ver lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar. Recordemos que era el futuro que se le estaba revelando a Juan para que lo escribiera. La iglesia católica estaba en ese futuro, no muy lejano.
Y por eso dice que Juan quedó sorprendido, asombrado con grande asombro. Y oigan, aquí explica el ángel, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Oiga, ahí es donde el ángel le explica, le revela a Juan lo que significa el misterio. Dice, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Quién es esa bestia? El anticristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Oiga, aquí está hablando bien claro, el ángel le está explicando a Juan que la bestia era el anticristo, que ya estaba antes, o sea, era el diablo dentro de un hombre, que se le conoce el anticristo, pero el que estaba dentro era el diablo, era el dragón, así como Dios estuvo dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo dijo en los evangelios, las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Entonces aquí vemos que esa bestia dice que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra son aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Por eso qué importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Tengo una predicación ahí que se titula Los libros del destino. Yo te invito a que la mires ahí en YouTube. Los libros del destino, Pastor Pedro Delgado. Así la encuentras en YouTube. Y ahí habla precisamente lo que es el libro de la vida. ¿Cómo puede tu nombre quedar inscrito en el libro de la vida antes de que venga el novio? Y no te pase como esas 5 vírgenes insensatas, que se cerró la puerta y ya no entraron. Cristo es la puerta. Cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, ahí se cierra la puerta. Entonces aquí está diciendo que esos moradores de la tierra son los que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Oiga, esto para la mente que tenga sabiduría. Y aquí analiza, mire, las 7 cabezas de esa bestia son 7 montes. Pues dice que miró a la bestia y me llevó, en verso 17:3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí el ángel le estaba explicando a Juan lo que representaba las 7 cabezas. Dice, las 7 cabezas de esa bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, analice usted y mire en dónde se encuentra sentada esa ciudad, la ciudad del Vaticano. ¿Dónde se encuentra sentada? Entre 7 montes, literal. Si usted mira en un mapa, ahí va a darse cuenta que son 7 montes los que rodean a la ciudad del Vaticano. Eso es lo que está hablando aquí. Que esos 7 montes, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí está sentada la ciudad. Y son 7 reyes. Esos 7 montes también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Está hablando de los reyes, los reyes antiguos, los medos, los persas, el imperio babilónico. Son 7. Por eso dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es
es el reino que está ahorita. Este reino que está, ¿cuál es el reino que está ahorita? El rey del norte. Ese es el que está manipulando. Dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, ese es el que está ahorita. Dice, y el otro aún no ha venido. El otro rey aún no ha venido. Es el anticristo. Dice, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Cuando caiga el rey del norte, que es el que es ahorita, entonces va a venir otro reino por muy poco tiempo, que es el reino del anticristo. O sea, el diablo reinando con esa persona, dentro de la persona esa que se le va a nombrar anticristo. Y es lo que está diciendo, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, oigan, aquí habla, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, recordemos que la ciudad del Vaticano no es una ciudad nada más, aunque es pequeña, no es un país grande, pero también se le conoce como un reino. Por eso dice, y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7. Sí, porque los 7 montes son los que rodean, y él son 7 reyes, y luego el octavo es entre los 7, es el anticristo, es el papa, que está entre los 7 montes, que también está reinando. Y cómo lo adoran donde quiera que va. Y por eso dice aquí, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, ahí lo podemos entender, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, dice que hay 10 cuernos que le van a surgir a esa bestia. Esos 10 cuernos son 10 reyes que no existen ahorita, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, dice que por una hora recibirán autoridad con los reyes, dice, como reyes, juntamente con la bestia. Sí, porque va a escoger sus reinos entre las naciones que va a aliarse para tener ese reino. Dice que van a ser 10 reyes. Esos 10 cuernos dice que son 10 reyes. Verso 13. Estos, o sea, los 10 reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, esos reyes de otros países son 10 que se van a aliar con esta bestia, y el propósito de esos 10 dice que va a ser entregar su poder y su autoridad a la bestia. O sea, le van a entregar su reinado al anticristo para que él los use para lo que quiera hacer. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque ellos se van a reunir para destruir al pueblo de Israel. Es la batalla del Armagedón, donde va a reunir los reinos, y van en Armagedón, ahí los va a reunir. Dice que por una hora esos 10 cuernos, 10 reyes, le van a entregar el poder, su autoridad a la bestia, y van a pelear contra el Cordero. Pues sí, porque van a pelear contra Israel, y Israel es el pueblo de Dios. Y dice, estos tienen, verso 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Sigue diciendo,
Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, oigan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora dígame, ¿dónde está el catolicismo? No, el catolicismo primero fue por imposición, ya ahorita es por tradición, pero fue por imposición. El emperador Constantino, él fue el que obligó a toda la gente a hacerse cristiana. O sea, se hicieron cristianos, y por eso fue que le pusieron ese nombre de Católica Apostólica Romana. Porque allí en esa iglesia católica apostólica romana que le puso el nombre Constantino, fue en el año 310. Ahí estaba la iglesia cristiana verdadera, los discípulos de los 12 apóstoles. Ahí estaban. ¿Por qué? Porque según Constantino se convirtió a Cristo, como la mamá era cristiana, su mamá sí se convirtió. Pero este hombre, Constantino, no se convirtió de verdad. O sea, está como muchos que se convierten a Cristo en una religión. Esos no son cristianos, son religiosos. Y así estaba Constantino. Pero como él era el emperador, él fue el que puso que se hiciera la iglesia. Le pareció muy bien, le cayó bien la enseñanza, y él fue el que puso que se hicieran, ya que no estuvieran reuniéndose en casas. Porque antes se reunían en cavernas, se reunían en casas, en escuelas, se reunía la iglesia. Cuando Constantino, según se convierte a Cristo, él fue el que mandó en todo su imperio, que abarcaba muchísimas naciones. El imperio romano estuvo manipulando el mundo por más de 1000 años. Entonces mandó que se acabara toda religiosidad, que solamente iba a estar esa iglesia, y todos tenían que ser adoradores de miembros de esa iglesia, adoradores del Dios de esa iglesia. Ahora, estaba bien en cierta forma. ¿Por qué? Porque los hermanos dejaron de padecer persecución, porque la iglesia primitiva, los apóstoles y sus discípulos y todos los demás, antes de que surgiera la iglesia católica con Constantino, padecían mucha persecución. Los masacraban en el Coliseo romano, y los masacraban por donde quiera. Uno de ellos, loco, un emperador, Nerón, ese se iluminaba con ellos, los amarraba en postes y los quemaba para ir él pasando por él. Eso lo encuentra en la historia. Ese grande historiador Flavio Josefo enseña muchas cosas de esas, de los judíos, cómo padecieron. Entonces, este hombre se iluminaba, los prendía, y así sufrían los cristianos por convertirse a Cristo. Ser un cristiano era, para el gobierno lo catalogaba como su enemigo, porque la palabra de Dios va en contra de toda la injusticia de los gobiernos que hay y que ha habido siempre. Entonces, como todos fueron obligados a ser cristianos, pues todos, ya la iglesia dejó de sufrir un tiempo. Pero el problema era de que los demás eran cristianos, pero no eran espirituales. Nomás se convirtieron a Cristo porque los obligaron a ser cristianos. Y aquellos ricos, imagínense a los pobres, cómo los iban a escuchar. Los pobres eran cristianos espirituales que se habían convertido a Cristo. Y cuando ya se formó la iglesia y todo, los empezaron a menospreciar. ¿Y qué hicieron? Pues en el año 500, desde el año 400, en el año 500 fue cuando se rebelaron. Ya no quisieron seguir bajo las normas, porque ya los líderes de ahí ya no eran siervos de Dios,
eran amigos de Constantino y eran los ricos los que mandaban en la iglesia, y hasta la fecha siguen siendo. Entonces, la iglesia cristiana de verdad espiritual se separó, se salió. Eso fue en el año 500. Y desde entonces se les dio el nombre, se nos dio el nombre de protestantes. Desde entonces, ¿por qué? Porque protestaron la iglesia primitiva de que no estaban de acuerdo cómo estaban llevando todas las cosas, porque ya eran tradiciones de hombres, ya era el hombre el que estaba tomando control, no era Dios, no era el Espíritu Santo. Y por eso se separaron en el año 500. Y ya en el año 500 ya se les nombró de protestantes, y volvieron a seguir sufriendo. Volvieron a seguir sufriendo. Ya hasta ya el año 1500, allá cuando surge Martín Lutero, en el año 1400 cuando surge Jan Hus, en el año 1400 también surge Wesley, no recuerdo el nombre, se apellida Wesley, también era uno de los sacerdotes que de la Iglesia Católica, que se rebelaron en contra porque empezaron a analizar las Escrituras, y por eso se apartaron, también se fueron saliendo de ahí. Pero si no es Dios el que te saca de ahí, el que te saca de la ignorancia por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo, es como dice el dicho: sales de Guatemala y entras a Guatepeor, porque de nada sirve que salieras de esa religión y vuelves a formar otra igual, un poquito diferente, pero nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y ese es el problema. Por eso de ahí salieron. La iglesia luterana salió de ahí por Martín Lutero, Jan Hus, todos los demás. Así habla la historia. Yo tengo aquí muchos libros, lo que hablan, por ejemplo, la historia del cristianismo, donde habla todas las religiones, cómo fueron formándose. Entonces, por eso es que sé todo eso. Me adentré a estudiar, a analizarlo todo para saber lo que hablo. Y la historia, recordemos que la historia se escribió en historia porque es historia. Si no hay hechos, no hay testigos presenciales, oculares, oidores o testimoniales o escriturales, entonces no se escribe en el libro de la historia. No puede ser historia, es leyenda o mitos, nada más. Pero la Biblia es historia. Jesús fue historia. Esos grandes guerreros como Alejandro Magno y todos ellos son historia. Fueron reales. Entonces, es importante entender todo esto. Por eso dice en el verso 15 dice: y me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, ahí es donde está todo el catolicismo. A ver, dime, ¿en qué país no hay catolicismo? En todo el mundo, porque fue obligado toda la gente, como les dije. Verso 16: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Oiga, los 10 cuernos que viste, o sea, los 10 países que se van a unir y van a unirse al octavo, a la bestia, al octavo cuerno, ¿verdad? Dice, y al octavo monte, y los 10 cuernos al octavo reino, que es el Papa, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos 10 reyes que viste en la bestia, o sea, en Roma, en el reinado, pues, que es el Papa, dice: estos aborrecerán a la ramera. ¿A quién van a aborrecer? A la Iglesia Católica. La van a aborrecer.
y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes. O sea que la van a dejar en la miseria, la van a dejar desolada y desnuda, o sea, sin nada. Y la quemarán con fuego, porque Dios, y la van a quemar con fuego. Oiga, ¿cómo va a acabar esa ciudad, ese país, esa iglesia? Y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, dice que esos 10 cuernos van a odiar a la ramera, la van a destruir, la van a dejar desolada. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, Dios les va a poner en el corazón a esos 10 reyes ejecutar eso, destruir, odiar a la iglesia católica. Porque si se dan cuenta, donde quiera se meten, todos se andan metiendo. Y dice que la van a odiar, le van a causar todo ese daño. Y van a ejecutar lo que Dios quiso. Dice, ponerse de acuerdo, los 10 reyes, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea, se van a poner de acuerdo y van a dar su reino, los 10 reyes, a la bestia. O sea, al octavo cuerno, al octavo reino, que es el Papa. Le van a dar a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, hasta que se cumplan. Y terminamos diciendo, ya con esto vamos a terminar este estudio. Verso 18. Y la mujer que has visto, oigan, aquí lo dice bien claro, ya solamente el de plano muy ignorante no puede darse cuenta que lo que está hablando se está refiriendo a la iglesia católica. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra? La ciudad del Vaticano. Esa es la ciudad. Y esa ciudad del Vaticano representa a esa mujer que está sentada sobre muchas aguas. Por eso dice que la mujer que está sentada sobre muchas aguas es multitud de lenguas, pueblos y naciones. Eso es lo que tiene esa. Aquí lo dice en el verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, ahí es donde la ramera se sienta, o sea, esa prostituta, esa mujer vestida de púrpura y escarlata, que es la iglesia católica. Bueno, hermanos, espero de todo mi corazón que Dios les haya hablado a ustedes. Yo sé que para aquellos que no son cristianos, estos estudios, este estudio más que nada y el anterior, son estudios muy fuertes, pero es necesario que para una enfermedad tan fuerte tenga que haber una medicina muy fuerte, ¿verdad? Tiene que haber ese antídoto muy fuerte también para acabar con esa enfermedad. Y aquí la enfermedad es la idolatría, es la adoración al diablo. Pero Dios nos muestra y nos quiere sacar de ahí. Entonces aquí nos damos cuenta verdaderamente lo que es la iglesia católica y lo que son todas las demás religiones, ¿verdad? Dice que ella es la prostituta, la madre de las rameras, Babilonia. Deseo todo mi corazón que pues sea de bendición para ustedes y deseo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues llámenme y yo estoy dispuesto a contestarles lo que ustedes tengan de duda. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.